La escena se abre con un silencio que vibra, un peso en el aire que aplasta el sonido y magnifica la tensión. La base del monte Sinaí no es un lugar, es el epicentro de una colisión entre dos realidades. Durante 3 días, la montaña ha sido una herida abierta en el velo del mundo, envuelta en una nube negra tan densa que parece devorar la luz, una oscuridad tangible que se puede sentir sobre la piel como un manto pesado y frío. Los truenos no son estallidos intermitentes, sino el retumbar continuo y profundo del universo afinándose. Una nota grave que resuena no en los oídos, sino en la cavidad torácica de miles de almas expectantes. De repente, el sonido cesa. El vacío que deja es un abismo de silencio más aterrador que el estruendo. Y en ese vacío, una voz no viaja por el aire, detona directamente en el espíritu de cada hombre, mujer y niño. Es una voz de fuego líquido, articulando palabras que son a la vez juicio y promesa, tan inmensas que el alma lucha por contenerlas. En la cima, oculto a la vista humana, un dedo de luz incandescente no escribe, sino que esculpe la roca viva, grabando 10 sentencias, 10 pilares para una nueva forma de existencia. Las vemos no como reglas frías, sino como la estructura atómica de la libertad. El misterio que ha perdurado por milenios se instala en este preciso instante. Y si estas tablas no fueran un código de leyes para restringir a un pueblo rebelde, sino un mapa de poder para liberarlo de una esclavitud mucho más profunda que la de Egipto. Nos transportamos al desierto de Sinaí, meses después de la milagrosa e imposible liberación de Egipto. La euforia de la libertad, el sabor del agua que brotó de la roca y el recuerdo del mar abierto se han evaporado bajo el sol implacable, reemplazados por la cruda ansiedad de lo desconocido. El pueblo de Israel es una nación en su infancia, una multitud de refugiados unidos por un milagro, pero con el trauma de 400 años de esclavitud grabado en su ADN espiritual. Son un pueblo acostumbrado a la tiranía de lo visible, los látigos de los capataces, la solidez de las pirámides, los templos monumentales y los ídolos de oro de sus opresores. Su concepto de Dios es fundamentalmente transaccional, una deidad a la que se aplaca con sacrificios para obtener favores o evitar castigos. El poder, para ellos, es algo que se ve, se toca y se teme. Si deseas acompañarnos en este viaje para descifrar el verdadero propósito de este encuentro divino, suscríbete para seguir esta búsqueda de la verdad. La tensión fundamental que define este momento nace precisamente de este contraste. El Dios invisible, santo y personal que los ha liberado, choca con la mentalidad de esclavo que aún anida en el corazón del pueblo. Este momento definirá su futuro, pues la libertad que se les ofrece es tan ajena a su experiencia que su primer instinto será rechazarla. En esta teocracia naciente, las jerarquías espirituales están a punto de ser definidas. La mentalidad de esclavo de Israel espera un faraón celestial, un amo más poderoso, pero un amo al fin y al cabo. Sin embargo, el Dios que desciende sobre el Sinaí presenta una paradoja insondable. Yahweh no busca siervos, busca una esposa. No quiere obediencia forzada, arrancada por el miedo, sino una lealtad que brote del amor y la gratitud. El escenario del Sinaí es la manifestación física de esta tensión espiritual, la santidad abrumadora de Dios, expresada en fuego consumidor, humo denso y un temblor que sacude la tierra. Choca con la impureza y el miedo existencial de la humanidad. El pueblo, aterrorizado por esta intimidad directa y sin filtros, retrocede físicamente. Sus rostros, antes expectantes, ahora son máscaras de pavor. Y entonces pronuncian las palabras que marcarán un punto de inflexión en la historia de la redención. Habla tú con nosotros, le suplican a Moisés, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Este es el primer gran malentendido, la primera tragedia. Delegan la relación, prefiriendo la seguridad de la religión mediada al peligro del encuentro directo. No comprenden que el mismo poder que les aterra
Es el único que puede sanar su identidad rota. Pero si Dios sabía que reaccionarían así, ¿por qué presentarse de una forma tan abrumadora? La búsqueda de respuestas comienza no con un nuevo milagro, sino con una relectura atenta de la intención divina detrás de la manifestación. La primera pista crucial que nos guiará hacia la revelación de su verdadero propósito se encuentra en la secuencia y la naturaleza de las primeras palabras que Dios graba en piedra, un prólogo que a menudo pasamos por alto. Las interpretaciones tradicionales se han enfocado en los mandamientos como un código legal, un conjunto de prohibiciones y obligaciones, pero este enfoque ignora la atmósfera emocional del momento. Dios no está dictando un código penal, está presentándose a un pueblo que no lo conoce. Su demostración de poder no es para intimidar, sino para establecer una verdad fundamental. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es un recordatorio, no una amenaza. Está diciendo, mi poder, este mismo poder que ahora te asombra, es el que usé para liberarte. No tienes por qué temerme. La clave está oculta en este marco relacional. El verdadero misterio no es lo que los mandamientos prohíben, sino lo que la relación que proponen hace posible. Y esa relación comienza con una invitación a abandonar para siempre la mentalidad de esclavos. La cámara de nuestra investigación se acerca ahora al contraste fundamental que define este drama: la opresión ordenada y visible de Egipto frente a la libertad caótica y auditiva del desierto. En Egipto, el poder era arquitectónico. Se manifestaba en la perfecta simetría de los templos, en la inmensa mole de las pirámides construidas con sudor y sangre, y en los ídolos de oro y piedra, dioses tangibles con rostros definidos y limitaciones claras. El esclavo hebreo sabía exactamente qué esperar: el látigo del capataz, el peso de la piedra, la presencia inmutable del ídolo en su nicho. Era un sistema de control basado en lo que los ojos podían ver y el cuerpo podía sentir. Pero en el desierto, Dios se revela como una fuerza invisible y abrumadora. Su poder no está contenido en una estructura, sino que es la atmósfera misma, es el viento que silba, el maná que aparece con el rocío, y, sobre todo, es una voz que habla desde el fuego. Este cambio sensorial es un shock profundo para el alma del pueblo. La libertad que se les ofrece no tiene forma, no puede ser controlada ni predicha. Exige confianza en lo que no se ve, una habilidad espiritual atrofiada por siglos de servidumbre a lo material. Las vestiduras de su alma aún son las de un esclavo. La evidencia de esta mentalidad se acumula en su reacción a la primera sentencia divina, la primera palabra grabada en piedra, la base de todas las demás. Es una invitación a una nueva realidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Resuena la voz. Leemos esto como una prohibición, pero es, en su esencia, un diagnóstico y una cura. Para entender su poder, debemos analizar la naturaleza de un ídolo. Un ídolo, ya sea una estatua de madera, una fortuna en el banco o el concepto abstracto del poder, es por definición inferior a su creador humano. Es una creación finita, limitada por la imaginación y la habilidad del que lo fabrica. Al adorar a este objeto, al convertirlo en el centro de su vida, el ser humano se encoge. Su potencial se contrae para ajustarse a la imagen limitada de su propia creación. Adorar el dinero te vuelve transaccional. Adorar el poder te vuelve despiadado. Adorar una imagen de piedra te vuelve insensible. La conclusión parcial es ineludible. Esta prohibición no es una restricción de la libertad, es una protección contra la autodegradación. Pero la profundidad de esta protección se revela en el lenguaje original. La convergencia de estas evidencias nos lleva al corazón del texto. La frase hebrea original, al-panai, es mucho más íntima y visceral que la traducción, además de mí o delante de mí. Significa literalmente, delante de mi rostro, o en mi presencia. La imagen que evoca es la de una relación cara a cara, un espacio de profunda intimidad. Dios no está diciendo, no compartas tu devoción con otros dioses por mi ego. Está diciendo,
En el espacio sagrado de nuestra relación, no permitas que nada se interponga entre tu rostro y el mío, porque cualquier cosa que pongas ahí te disminuirá y distorsionará la visión que tienes de mí. Esto fortalece la hipótesis de que el propósito de Dios es relacional, no legal. Es la advertencia de un amante, no el decreto de un tirano. El sentimiento que esto genera es de un asombro reverente. El Dios del universo está preocupado no por su estatus, sino por el bienestar y la expansión del alma humana. Esto nos obliga a reexaminar el segundo mandamiento desde esta nueva perspectiva. El misterio de por qué un Dios de amor se presenta con tanto poder comienza a disiparse. La exploración histórica y textual refuerza esta idea. La prohibición del segundo mandamiento, no te harás imagen, no es un capricho estético de una deidad invisible, es la consecuencia lógica y protectora del primero. Si la adoración a lo finito encoge el alma humana, entonces la adoración al Dios infinito, por necesidad, debe expandirla. Dios se rehúsa a ser contenido en una imagen finita, para que la humanidad nunca deje de buscar su rostro infinito. Una imagen tallada es estática, predecible, controlable. Se puede colocar en un templo, se le pueden ofrecer sacrificios en momentos convenientes, y luego se puede ignorar. Pero un Dios sin imagen, un Dios que es una presencia y una voz, exige una relación dinámica y continua. No puede ser manipulado ni contenido. Exige fe, escucha y obediencia. La tensión narrativa se acumula al darnos cuenta de que estos dos primeros mandamientos, lejos de ser restricciones, son en realidad un programa de desintoxicación espiritual. Son las herramientas divinas para romper la adicción a lo visible, la misma tiranía que los había esclavizado en Egipto durante 4 siglos. Y entonces ocurre el gesto que lo confirma todo. Y entonces ocurre el gesto que lo cambia todo. El punto de inflexión dramático que revela la profundidad de su trauma. Mientras la voz de Dios continúa resonando desde la cima del Sinaí, una ola de pánico recorre la multitud. La descripción cinematográfica de Éxodo 20 es explícita. El pueblo ve los relámpagos, oye el sonido de la trompeta y siente la montaña humeando. Y tiemblan. Pero en lugar de acercarse con temor reverente, retroceden, se alejan. Se ponen a distancia. Es un movimiento masivo, un retroceso físico lejos de la luz, una retirada hacia la seguridad de la distancia. El sonido de sus sandalias arrastrándose sobre la arena del desierto es el sonido de una oportunidad casi perdida. Su súplica a Moisés para que actúe como intermediario es la manifestación de este miedo. El análisis teológico inmediato de este gesto es sísmico. En el momento preciso en que Dios les ofrece una relación directa, sin velos, sin sacerdotes intermediarios, el pueblo elige la religión. Prefieren un sistema, un representante, un ritual, antes que la aterradora e impredecible intimidad con lo divino. Este acto es la pieza clave que desbloquea el resto de su historia. Este acto de retroceder y pedir un intermediario revela la primera capa de su poder ignorado. El poder de la presencia directa. El pueblo no lo comprende, pero Dios les está ofreciendo acceso ilimitado a la fuente de todo poder, sabiduría y amor. Al rechazarlo por miedo, se sentencian a sí mismos a una fe de segunda mano, siempre dependiente de un líder humano. Esta reflexión teológica es profunda. La verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de estar en la presencia de la santidad, y no ser consumido, sino transformado. Los mandamientos son el mapa para navegar esa presencia. Son los principios que permiten que un pueblo impuro coexista con un Dios puro. ¿Qué opinas de esta interpretación? ¿Ves en este gesto de retroceso el eco de nuestros propios miedos a una intimidad real con Dios? Su acción nos obliga a mirar más allá de las prohibiciones y a preguntarnos qué tipo de relación estaba ofreciendo Dios. Una relación tan intensa que la única alternativa parecía ser la muerte. El análisis espiritual de este gesto nos abre la puerta a la revelación final. El análisis espiritual de este momento
nos lleva al corazón de la condición humana, la tensión entre nuestro anhelo de trascendencia y nuestro miedo a la exposición total que ésta conlleva. El gesto de retroceso del pueblo es una dramatización de la doctrina de la gracia en su forma más cruda. En la tierra de su esclavitud, su relación con el poder era simple: obedece y sobrevive, desobedece y sufre. No había espacio para la relación, solo para la sumisión. Ahora, en el desierto de la libertad, se les ofrece una relación basada no en el mérito, sino en la elección soberana de Dios. Y es abrumador. Es como un prisionero que ha vivido toda su vida en una celda oscura y de repente es liberado bajo el sol del mediodía. La luz es tan intensa que la percibe como dolor. El teólogo Pablo, siglos después, capturaría esta verdad en su carta a los Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La libertad, la revelación, la presencia de Dios. Todo es un don. El pueblo, sin embargo, aún opera bajo un paradigma de esfuerzo. Su miedo es el miedo de no ser suficiente, de ser juzgado y encontrado falto. Con esta nueva comprensión, la identidad de su Dios se solidifica. Con esta nueva comprensión, la identidad de los mandamientos comienza a transformarse. Ya no son un código legal abstracto, sino las condiciones para una relación íntima y transformadora. La pregunta central se redefine. Ya no es qué prohíben estas leyes, sino qué tipo de relación protegen estas promesas. Aquí es donde la pista final, el número 10, adquiere un significado más profundo. En la numerología bíblica, el número 10 a menudo representa la totalidad, la compleción o la base para un sistema divino, como en el diezmo. Las 10 palabras, como se les conoce en hebreo, no son una lista exhaustiva de todas las reglas posibles, sino que son las 10 categorías fundamentales que abarcan toda la vida humana en relación con Dios y con los demás. Son los cimientos sobre los que se construirá una nueva sociedad, una nación de sacerdotes y un pueblo santo. La revelación que crece en nosotros es que Dios no está interesado en un control de comportamiento microgestionado. Está estableciendo los principios fundamentales de la confianza y el amor que hacen posible la verdadera comunidad. Esta revelación es asombrosa y nos prepara para la capa teológica final. La conexión teológica de este simbolismo nos lleva a una de las metáforas más poderosas y consistentes de toda la Escritura, la del matrimonio divino. La unidad del pueblo de Dios no se logrará a través de la conformidad a un código legal, sino a través de la devoción compartida a una persona. La escena en el Sinaí, con toda su pompa y poder, comienza a parecerse menos a una legislatura y más a una ceremonia de bodas. Yahweh, el novio divino, desciende para comprometerse con su novia, la nación de Israel. Esta idea, que será desarrollada explícitamente por profetas como Oseas, Jeremías y Ezequiel, y luego aplicada a la Iglesia en el Nuevo Testamento, tiene sus raíces aquí, al pie de la montaña humeante. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, hablará de Cristo y la Iglesia, usando precisamente este lenguaje del pacto matrimonial. La sala del trono celestial que Juan vio en Patmos es la culminación de esta historia de amor, pero el Sinaí es donde se pronuncian los votos por primera vez. Este entendimiento ilumina el tema de la justicia y la recompensa divinas desde una nueva luz. Este entendimiento ilumina el tema de la justicia y la recompensa divinas, sacándolos del frío tribunal de la ley y colocándolos en el cálido contexto de un pacto de amor. Cuando los mandamientos se ven como votos matrimoniales, la justicia de Dios no es la de un juez imparcial que sopesa méritos y deméritos. Es la justicia de un esposo fiel que protege el pacto y la integridad de su esposa. Su ira contra la idolatría no es el arrebato de un ego herido, sino el celo apasionado de un amante traicionado. La recompensa por la fidelidad no es un pago por buen comportamiento, sino las bendiciones naturales que fluyen de una relación sana e íntima. Paz, propósito, seguridad y comunión. El contraste narrativo es dramático. En Egipto,
el pueblo trabajaba bajo la amenaza del castigo. En el desierto, se les invita a vivir en la seguridad del pacto. El efecto emocional de esta perspectiva es una profunda liberación. El motor de la vida espiritual ya no es el miedo a la condenación, sino el deseo de no romper el corazón de aquel que te ha amado primero. La capa teológica se profundiza aún más cuando consideramos el propósito último de este pacto. La capa teológica se profundiza aún más cuando entendemos que el propósito de este pacto no es meramente el control, sino la transformación. La presencia de este pacto en el corazón de la historia de Israel es una declaración radical sobre el propósito de la salvación. No se trata simplemente de un rescate de la esclavitud física, Egipto o espiritual, el pecado. El plan siempre fue más ambicioso. La adopción, la exaltación y la comunión. Dios no solo perdona a su pueblo, lo invita a compartir su nombre, su propósito y su hogar. Los mandamientos son la estructura de esa casa compartida, las reglas de convivencia que permiten que la intimidad florezca sin ser destruida por el egoísmo y la impureza. El becerro de oro, el primer gran acto de infidelidad, es tan trágico precisamente porque ocurre justo después de la ceremonia de bodas. No es solo desobediencia, es adulterio. Es la novia corriendo de vuelta a los brazos de un amante abusivo y limitado, porque la libertad y la pasión de su nuevo esposo le parecen demasiado abrumadoras. El círculo de esta relación es el símbolo último de la protección divina. A medida que nos acercamos al clímax de nuestra investigación, todas las piezas del rompecabezas encajan para formar una imagen coherente y asombrosa. La convergencia de todas las pistas disuelve la ambigüedad que rodeaba la escena del Sinaí. Las vestiduras de esclavo del pueblo, su miedo a la intimidad y su retroceso físico ya no son vistos como cobardía, sino como un síntoma de su profundo trauma. La demostración abrumadora del poder de Dios ya no parece un acto de intimidación, sino la única forma de demostrar a un pueblo obsesionado con lo visible que el Dios invisible es más real y poderoso que cualquier imperio o ídolo. La prohibición de los ídolos, resumida en la intimidad de la frase al-Panay, se revela como un acto de protección amorosa, una invitación a la expansión infinita del alma. La estructura de los 10 mandamientos se redefine no como un código legal, sino como los principios de una relación. El misterio que al principio parecía insondable, ahora se enfoca en una sola pregunta. Si esto no es una legislación, ¿qué es? La cámara se prepara para enfocar el verdadero corazón del evento, y el universo contiene la respiración. La tensión ha llegado a su punto máximo. El escenario está listo, no para un juicio, sino para un compromiso. La crisis narrativa no es si el pueblo obedecerá la ley, sino si aceptará la relación. El libro sellado de su destino está a punto de ser abierto, no en una visión futura en Patmos, sino aquí, en el presente tangible del desierto. El desespero del pueblo, manifestado en su miedo y su retroceso, es palpable. Se sienten como huérfanos ante un rey, cuando en realidad son una novia esperando a su prometido. Es en este momento de máxima distancia autoimpuesta que Dios interviene a través de Moisés para entregarles la clave de su pacto, la esencia de su compromiso. No es una lista de reglas frías, sino un documento de relación, un testimonio escrito, el significado de la intervención de Moisés como mediador, un rol que el pueblo mismo le impuso, se vuelve agridulce. Él lleva y trae los términos de un compromiso que el pueblo tenía miedo de escuchar directamente. Todas las miradas se vuelven hacia él mientras desciende de la montaña, con el rostro resplandeciente por la gloria que sus hermanos temieron. Y el universo contiene la respiración, esperando ver si la novia aceptará los votos. En el instante en que Moisés presenta las tablas de piedra, el clímax conceptual de nuestra historia detona. La gran revelación no es un evento visual, sino un cambio de paradigma que lo redefine todo. Los 10 mandamientos no son un código legal impuesto por un rey a sus súbditos, son la ketubá, el contrato matrimonial, entre Dios y la nación de Israel.
La escena en el Sinaí no es una coronación ni una sesión legislativa, es una ceremonia de bodas. Yahweh, el novio divino, ha descendido con el fuego y la pasión de su amor para comprometerse con su novia, un pueblo de esclavos recién liberados. El sonido de la trompeta es el heraldo nupcial. El temblor de la montaña no es ira, es la manifestación de la pasión y la seriedad de sus votos. Esta es la confesión definitiva, la verdad que se esconde a plena vista en el texto. Los mandamientos son, en realidad, los votos de este matrimonio cósmico. Si esta verdad te ha impactado y ha cambiado tu forma de ver estos textos antiguos, comparte esta revelación para que otros también puedan descubrir la naturaleza relacional del pacto de Dios. La reacción a esta revelación es una onda de choque espiritual que reorganiza todo el paisaje bíblico. El asombro inicial da paso a una conmoción profunda y luego a una comprensión luminosa. El destino de la humanidad, como fue diseñado por Dios, no es simplemente obedecer reglas para ir al cielo. Es ser atraído a una unión tan íntima con el Creador que su carácter se forma a imagen del suyo. Las leyes ya no son cadenas, sino el enrejado sobre el cual la vid de la relación puede crecer fuerte y dar fruto. De repente, las dos tablas de piedra adquieren un nuevo significado. La primera tabla, que contiene los primeros 4 mandamientos, describe los votos de Israel hacia Dios: fidelidad exclusiva, no tendrás otros dioses, adoración pura y sin filtros, no te harás imagen, respeto por la santidad de su identidad, no tomarás su nombre en vano, y la consagración del tiempo como un encuentro sagrado con su amado. Acuérdate del Sabbat. Son los votos de amor vertical. El impacto de esta verdad reconfigura la segunda tabla de la ley de una manera igualmente profunda. Si la primera tabla contiene los votos de la novia hacia su esposo divino, la segunda contiene sus votos sobre cómo tratar a la familia de su esposo. Los últimos 6 mandamientos dejan de ser reglas sociales arbitrarias y se convierten en la ética de la familia de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Se convierte en el pilar del respeto intergeneracional dentro de la comunidad del pacto. No matarás es la protección del regalo más sagrado de Dios a los miembros de su familia, la vida. No cometerás adulterio. Protege la santidad del pacto matrimonial humano, que es un reflejo del pacto divino. No hurtarás y no darás falso testimonio. Establecen la confianza y la verdad como la moneda del reino. Y finalmente, no codiciarás, ataca la raíz de todo pecado relacional, el descontento que nos lleva a desear lo que pertenece a otro miembro de la familia. La vida bajo el pacto no es un ejercicio de restricción, sino un entrenamiento en el amor. Con la revelación principal establecida, la narrativa transita hacia su inevitable resolución y su primera prueba trágica. Toda la historia bíblica puede ser reinterpretada a través de esta lente matrimonial. La historia de Israel, desde el Sinaí en adelante, es la historia de este matrimonio, con sus momentos de intimidad y fidelidad, y sus dolorosos ciclos de adulterio espiritual y abandono, seguidos por el cortejo paciente y persistente del esposo divino para traer a su esposa de vuelta a casa. El becerro de oro ya no es simplemente un acto de idolatría, es la consumación de la infidelidad en la misma luna de miel. Ocurre mientras Moisés está en la montaña recibiendo los detalles de la Ketubá. Es un acto de pánico, un regreso a la zona de confort de un Dios visible y controlable, un amante del pasado egipcio. La construcción de este ídolo es la prueba de que, aunque Dios los sacó de Egipto, sacar a Egipto de sus corazones requerirá un largo y doloroso viaje por el desierto. El círculo de esta relación no es pasivo, será probado por fuego. La síntesis espiritual de esta revelación nos deja con una verdad central e ineludible. El objetivo final de Dios para la humanidad no es la subyugación, sino la comunión. Los 10 mandamientos no son el final de la historia, sino el principio, la fundación de una relación que encontrará su máxima expresión en la persona de Cristo. Esta interpretación no es aislada.
resuena a través de toda la sinfonía bíblica. La oración de Jesús, en Juan 17, donde pide que sus seguidores sean uno, como Él y el Padre son uno, es el eco de este deseo de unión expresado en el Sinaí. El pacto del Sinaí es la respuesta visual y tangible a la pregunta: ¿cómo puede un pueblo pecador vivir en comunión con un Dios santo? La respuesta es: dentro de la estructura protectora de estos votos de amor. Esta verdad nos ofrece una doble protección teológica. Nos protege del orgullo legalista, recordándonos que nuestra posición se basa en su elección y no en nuestro mérito, y nos libra de la desesperación, asegurándonos que su compromiso con nosotros es tan firme como la piedra en la que fue grabado. El legado de esta visión es una invitación a vivir de manera diferente. Las implicaciones de ver los mandamientos como una ketubá se extienden más allá de la teología antigua y tocan el corazón de nuestra vida presente. En un mundo que idolatra la autonomía individual y percibe cualquier mandamiento como una opresión, esta visión ofrece una narrativa radicalmente diferente. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de límites, sino dentro de la estructura de un compromiso de amor. El matrimonio no destruye la libertad de los cónyuges, la canaliza y la potencia hacia un propósito compartido. De la misma manera, los votos del Sinaí no están diseñados para restringirnos, sino para liberarnos de las formas más profundas de esclavitud. La esclavitud del egoísmo: no matarás; de la lujuria descontrolada: no cometerás adulterio; de la insatisfacción perpetua: no codiciarás; y de la ansiedad de la autoprovidencia: guardarás el día de reposo. El llamado a la acción contemporáneo es vivir hoy como ciudadanos de ese pacto, entendiendo que cada elección moral no es para ganar puntos con Dios, sino para honrar la relación que Él inició por gracia. La conclusión simbólica de nuestra jornada nos devuelve a las tablas de piedra. Ya no las vemos como un código frío e impersonal. Se han transformado ante nuestros ojos en el acta de matrimonio de una nación libre. Un recordatorio eterno de que la obediencia más profunda no nace del miedo al castigo, sino de la devoción a la presencia. El círculo del pacto representa la perfección de la comunión restaurada, pero su historia nos muestra que es un círculo que puede ser profanado por la infidelidad. El propósito de esta visión en el Sinaí no fue simplemente archivar un conjunto de leyes, sino extender una invitación. Es la imagen de un hogar con sus reglas y responsabilidades, esperando a un peregrino cansado del caos sin sentido de la esclavitud. El drama cósmico no es sobre reglas, es sobre la restauración de una familia. Las dos tablas, una enfocada en Dios y la otra en la comunidad, son el ADN de esa familia restaurada, la garantía de que el amor es el principio organizador del universo de Dios. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? Pero, ¿qué significa todo esto para ti, hoy, en medio de las complejidades de tu propia vida? Significa que la invitación que resonó en el Sinaí todavía está en el aire. Los 10 mandamientos no son reliquias de un pasado lejano, son un eco persistente de un Dios que anhela una relación. Tu vida espiritual no está destinada a ser una agotadora carrera por una escalera de méritos, intentando impresionar a un juez celestial. Está destinada a ser una danza de fidelidad dentro de un pacto de amor que Él inició. Cada vez que te enfrentas a una decisión moral, no te estás enfrentando a una regla arbitraria, sino a una oportunidad de honrar esa relación. La decisión de decir la verdad, de respetar a los demás, de controlar tus deseos, de apartar tiempo para descansar y conectar con Dios, ya no es una carga, es un acto de amor. Una forma de decir: valoro esta relación por encima de mi impulso momentáneo. Esta visión no es escapismo, es el combustible para una vida con propósito. Nos libera de la tiranía del «soy lo suficientemente bueno» y nos introduce en la libertad del «soy amado incondicionalmente». ¿Cómo responderé a ese amor? Imagina tu vida no como una prueba que debes pasar,
sino como una ketubah que estás viviendo. Los principios no cambian, pero la motivación lo cambia todo. Hemos viajado del misterio de una montaña humeante a la revelación de una propuesta matrimonial, de la duda de un pueblo esclavo a la certeza de un pacto eterno, de la distancia del miedo a la posibilidad de la intimidad. Si esta historia te ha ayudado a ver el texto sagrado con nuevos ojos y un corazón renovado, comparte esta verdad. Comparte este mensaje para que más personas puedan descubrir que no están bajo la mirada de un capataz, sino en los brazos de un esposo divino. El pacto no está completo sin ti. La invitación fue grabada en piedra, sellada en el Calvario y sigue esperando tu respuesta. Suscríbete para explorar más misterios ocultos en el corazón de las Escrituras.